Hola, ¿cómo están? Espero que le estén pasando bien. Vamos a ver ahora uno de los temas más importantes del derecho constitucional, que es el de las garantías constitucionales. Si ya han visitado el canal, probablemente antes han visto el video sobre las declaraciones de derechos y garantías, que es muy sencillo, pero sirve para empezar a tener algunas ideas. Lo que nos interesa ahora es tener una síntesis de todas las garantías como para poder afrontar bien un examen con un contenido mínimo, pero completo. Primero veremos las garantías en general, penales y no penales, y al final lo específico sobre las garantías penales, como también los principios y prohibiciones constitucionales. El amparo, el habeas data y el habeas corpus los veremos por separado. Como sabrán, la Constitución Histórica de 1853-60 receptó los principios del constitucionalismo liberal o clásico y tiempo después, especialmente con la incorporación del artículo 14 bis en 1957, se abre paso el constitucionalismo social que se profundiza con la reforma del 94. Pero ya en la Constitución del 53 estaba bien claro el fin del constitucionalismo: resguardar los derechos de los hombres frente al poder del Estado. Por eso la Constitución se dividió en dos grandes partes: la primera con las declaraciones de derechos y garantías y la segunda con la organización del poder estatal. Pero esas dos partes tienden a lo mismo: organizar y limitar al Estado para proteger al hombre en el goce de sus derechos y libertades. La Constitución no hace definiciones y son los autores quienes tratan de darlas. Por eso es que no encontramos una definición dogmática sobre lo que son las garantías. Y los libros y los profesores pueden darnos distintos conceptos y en cierto modo son todos válidos. Y a veces encontramos que una misma realidad, como la defensa en juicio, algunos la consideran un derecho y otros una garantía. No tiene sentido complicarse con esto y no debiera incidir demasiado en un examen. Por mi parte, en este video vamos a distinguir las garantías de los derechos como también los principios y las prohibiciones constitucionales, por una cuestión de método nada más. Los derechos son esas prerrogativas o facultades que podemos exigir tanto al Estado como a los demás, por ejemplo, la libertad física. Las garantías son los instrumentos, medios o mecanismos por los cuales movilizamos todo el aparato estatal para proteger un derecho. Por ejemplo, el habeas corpus es una garantía que protege la libertad física. Cuando decimos que los jueces naturales son una garantía, estamos entendiendo que el Estado debe movilizarse y crear el tribunal asignándole jurisdicción y competencia por una ley que debe ser anterior al hecho de la causa para luego poder juzgar en el proceso sobre ese hecho. Como ven, las garantías son instrumentos para proteger derechos, y así se deben entender el resto de las garantías. Lo que nos interesa es el derecho, por ejemplo, la libertad ambulatoria, que se protege, entre otras, con la garantía de los jueces naturales o el debido proceso. Solo en un sentido muy amplio hablamos de derecho a ser juzgado por jueces naturales. En todo caso, podemos hablar del derecho a la jurisdicción, pero eso es otra cosa, y no quiero que nos compliquemos ahora. En otra oportunidad diremos algo sobre eso. El verdadero derecho que está en juego en este ejemplo es la libertad, y eso es lo importante, más que los jueces que me vayan a juzgar o el procedimiento que se va a aplicar. Para cerrar este asunto de la distinción entre un derecho y una garantía, les voy a poner un ejemplo bien gráfico. Supongamos que compramos un auto 0 kilómetro y nos dicen que tiene garantía por defecto de fábrica hasta los 100.000 kilómetros o 3 años. Cuando el auto funciona mal y es por defecto de fábrica, aparece la garantía. Por la garantía se moviliza, por decirlo de un modo, el aparato de la concesionaria o la fábrica y ponen a mi disposición el taller para arreglar el auto y dejarlo en condiciones sin costo. En realidad lo que yo quiero es que el auto ande bien. La garantía es para proteger mi derecho a un auto sin desperfectos de fábrica, pero no es algo que tenga sentido en sí mismo. Tiene sentido cuando el derecho puede verse afectado o amenazado injustamente. Les voy a enumerar ahora las principales garantías constitucionales. Primero, las garantías en general, que se refieren a materia penal y no penal. Y después, al final del video, repasaremos las garantías penales. También vamos a mencionar ciertos principios y prohibiciones constitucionales como para cubrir mejor lo que puede ser requerido en un examen. Recuerden que pueden suscribirse al canal. La idea es que con el tiempo tengan todo el contenido de la materia. Vamos a las garantías en general, es decir, en materia penal y también en materia no penal. La garantía de los jueces naturales significa que en cada proceso judicial, su juez natural es el tribunal judicial creado por una ley anterior al hecho de la causa que le ha otorgado jurisdicción y competencia a ese juez. La finalidad básica es asegurar la imparcialidad. El artículo 18 prohíbe que ningún habitante sea sacado de sus jueces naturales. Significa que cuando se comete un hecho que origina una causa judicial, esa causa ya debe tener un juez natural, que ha sido creado y con competencia otorgada por ley antes de ese hecho.
entonces no podemos alterarle la competencia a ese juez y transferírsela a otra después del hecho. Eso sería sacar a la persona de su juez natural para ser juzgado por otro. Pero por las dudas, porque es mejor que sobre y no que falte, les aclaro que la jurisprudencia ha sido más flexible en la interpretación del texto constitucional y así he entendido que la garantía del juez natural no sufre menoscabo cuando, a consecuencia de reformas introducidas por la ley en la Administración de Justicia Criminal, ocurre alguna alteración en las jurisdicciones establecidas, atribuyendo a nuevos tribunales permanentes cierto género de causas de que antes conocían otros tribunales, que ahora se suprimen. Obviamente deben cumplirse con ciertos requisitos para que no sean esos nuevos jueces comisiones especiales encubiertas. Sigamos. El artículo 18 también prohíbe que se juzgue a la persona en comisiones especiales, es decir, tribunales que se crean nada más que para juzgar determinados casos singulares y cuya duración es accidental, porque concluyen con el juzgamiento de las personas involucradas en esos casos. Por esta garantía, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden formar comisiones especiales para que juzguen y sentencien a los individuos, como tampoco puede el Poder Judicial delegar su atribución de impartir justicia en comisiones especiales posteriores al hecho. En nuestro derecho constitucional, la jurisdicción radica exclusivamente en el Poder Judicial, y juez natural solo es aquel que integra el Poder Judicial. Por eso están prohibidos los fueros personales, por aplicación del artículo 16 de la Constitución. Si quieren pueden ver el video que aparece ahora sobre el principio de igualdad ante la ley. Para ir cerrando este punto, vinculadas con esta garantía del juez natural, hay otras disposiciones constitucionales, como por ejemplo, el artículo 109 que prohíbe el ejercicio de funciones judiciales al Poder Ejecutivo, el 23 sobre el estado de sitio y que también prohíbe al presidente aplicar penas, el artículo 1 sobre el sistema republicano y la consecuente división de poderes, que impide delegar la función judicial a otros órganos. Por el artículo 5, las provincias también están obligadas a considerar idénticas garantías. También por el artículo 31, ciertos tratados con jerarquía constitucional se refieren a esta misma garantía. Todos estos temas los pueden ver en los videos del canal. Vamos ahora a la inmunidad de declaración. El artículo 18 también dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. La norma no se refiere exclusivamente a la materia penal, por lo que parte de la doctrina entiende que esta garantía abarca a cualquier tipo de proceso. Con este criterio, en un proceso no penal, si bien podría pedirse la absolución de posiciones, es decir, la prueba confesional, un gran sector de la doctrina entiende que no podría tenérsela por absuelta en rebeldía. Sin embargo, el criterio jurisprudencial mayoritario es que la garantía de inmunidad de declaración rige solamente en materia penal. Esta garantía es, por ejemplo, el fundamento del secreto de las fuentes de información que tiene el periodista. Para algunos autores, la inmunidad de declaración contra sí mismo protege contra la extracción compulsiva de sangre. Otros entienden que la inmunidad de declaración protege solamente la actividad discursiva del sujeto, pero no contra otros supuestos como el que acabo de decir. Otra garantía es la inmunidad de arresto. La Constitución dice que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Aunque la Constitución no lo dice, se entiende que la autoridad competente es el juez. Solo excepcionalmente se puede permitir por ley que la autoridad policial prive de la libertad a una persona, por ejemplo, en casos de delitos infraganti. La autoridad administrativa en general no puede sancionar con penas privativas de libertad, por ejemplo, en un sumario administrativo. Pasemos ahora a la garantía del debido proceso. Dice el artículo 18. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. No hace distinción si es en materia penal o no. Estamos nuevamente ante otra garantía, por la cual debe movilizarse el aparato estatal a fin de resguardar los derechos fundamentales. En este caso, la garantía exige que se cumplan las siguientes pautas o principios. Primero, que debe existir, regulado por ley, un procedimiento y que si no estuviera previsto, el juez debe suplirlo, como pasó en el caso del amparo. En segundo lugar, está el requisito de la bilateralidad o contradicción, cuando hay disputas entre las partes del juicio. En materia no penal, es posible sustanciar el proceso en rebeldía del demandado si ha sido debidamente notificada la demanda. En cambio, en el proceso penal, no es posible continuarlo en rebeldía. En tercer lugar, el debido proceso exige que su duración debe ser razonable y que, por lo tanto, la sentencia debe ser rápida y oportuna. En cuarto lugar, el proceso debe tener formas regulares y básicas, de modo que la sentencia pueda gozar del efecto de cosa juzgada.
pero cuidando de no caer en un exceso ritual manifiesto, porque lo que importa en última instancia es el descubrimiento de la verdad real. Por este mismo principio, el juez debe suplir el derecho que las partes no invocan o invocan mal. Lo podrán ver como el principio iura novit curia. En el caso de los tribunales administrativos o de jurisdicción especial, para cumplir con la garantía del debido proceso, es necesario que exista una instancia judicial posterior de revisión. Estos requisitos del debido proceso se aplican también en el caso de que haya doble o múltiples instancias para revisar lo resuelto en la primera instancia. La doble instancia es una obligación constitucional. La doble instancia solo es exigida en los procesos penales, porque así lo establecen tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Pero de la Constitución no surge que sea necesaria en los procesos no penales. Sigamos con otra garantía. Parte de la doctrina también considera como garantía en materia penal y no penal a la inviolabilidad del domicilio, de los papeles privados y de la correspondencia epistolar. Aunque algunos entienden que más bien se trata de prohibiciones constitucionales derivadas del principio de intimidad del artículo 19. Este artículo lo comentaremos en otro video. No interesa si es garantía o principio, derecho o prohibición. Por las dudas que en el examen aparezca algo sobre el asunto, damos algunas ideas. El allanamiento requiere una ley expresa que determine en qué casos y con qué justificativos puede proceder. Además de la ley general, se necesita la orden judicial de allanamiento, que debe indicar causas y objetos a requisar. La orden judicial podría dispensarse excepcionalmente. Por ejemplo, si hay consentimiento de la persona que tendría derecho a excluir del domicilio y pudiera verse afectada por el allanamiento. O también en casos de imposibilidad de obtener la orden judicial por urgencia o para impedir un delito, sin prejuicio que el procedimiento sea sometido a un estricto control judicial de razonabilidad. Les recuerdo que, especialmente para repasar, pueden utilizar el índice del video que aparece en la descripción para ir directamente al tema que les interesa sin necesidad de verlo entero. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte del video para repasar las garantías específicas en materia penal. Es decir, además de las garantías que acabamos de ver en materia penal, agregamos las siguientes. Dice el artículo 18 que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Esta parte del artículo configura una derivación del principio de legalidad previsto por el artículo 19 y del que hablaremos después en particular. ¿Qué significa esto de la ley previa? Primero, que debe existir una ley penal, es decir, ley del Congreso, que es el órgano competente para dictar el Código Penal según el artículo 75, inciso 12. Por el artículo 126, las provincias no pueden legislar en materia penal. Los decretos de necesidad y urgencia no pueden emitirse sobre materia penal. Arriba les dejo el video sobre los DNU. Tampoco se pueden presentar proyectos de ley por iniciativa popular sobre materia penal. Esa ley que dicta el Congreso debe describir el tipo penal y establecer la sanción. O sea, establece que una conducta será delictiva y la sanciona. La ley penal debe ser previa al hecho del proceso, es decir, la conducta que vamos a juzgar penalmente debe ser posterior a la ley y coincidir con la conducta descrita en el tipo penal de esa ley. A la inversa, una ley posterior a un hecho no puede incriminar a las personas que han actuado en esa situación pasada. La doctrina agrega ciertos requisitos a esta ley previa. Tiene que ser estricta, es decir, no está permitida la analogía. No se puede aplicar una ley penal a otras situaciones aunque sean similares o parecidas. La ley tiene que ser cierta, es decir, debe ser muy precisa la conducta que se incrimine. Por ejemplo, no puede decir la ley penal: el que cometa un ilícito será reprimido con tantos meses de prisión. También debe existir cierta certeza sobre la pena. Para cerrar este asunto de la ley previa, la excepción es la irretroactividad, es la aplicación de la ley penal posterior más benigna. Por ejemplo, la ley al momento del hecho me castigaba con 6 meses de prisión y la nueva ley con 3. Esta parte del artículo 18, referida a la garantía de ley y juicio previo que estamos comentando, es derivación del principio de legalidad. Como ven, distinguimos las garantías de los principios, aunque no todos tienen el mismo criterio. El principio de legalidad surge de la segunda parte del artículo 19. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no mande la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. De manera que si en el momento en que el individuo cometió el acto, este no estaba prohibido por la ley, era un acto permitido y por lo tanto ese sujeto no podrá ser castigado por su comisión. El principio de intimidad también está en el artículo 19.
dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública ni perjudiquen derechos de un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Este principio de intimidad es un límite al Congreso, porque si bien este es el órgano competente para dictar la ley penal, no puede castigar penalmente las conductas que entran en la esfera de la intimidad. La irretroactividad de la ley es una garantía constitucional. En materia penal está claro que sí. Es una garantía constitucional porque la ley debe ser anterior al hecho de la causa, por lo que solo rige para el futuro, salvo obviamente que sea más benigna. Pero en materia no penal, la irretroactividad no surge de la Constitución. O sea, es constitucional aplicar retroactivamente una ley en materia no penal. Lo que puede suceder es que aplicar una ley con efectos hacia lo pasado puede afectar algún derecho ya incorporado, pero en este caso no es que la ley con efectos retroactivos sea inconstitucional en sí misma, sino que el problema está en que puede violar el derecho de propiedad del artículo 17. Dice el artículo 18, es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Esta garantía del debido proceso la vimos al comienzo como garantía en materia penal y no penal. Ahora la completamos con los principios específicos en materia penal. El artículo dice, nadie puede ser penado sin juicio previo. Nos referimos ahora a esto último. Para poder sancionar penalmente una conducta, es necesario que la persona sea sometida a juicio, el cual debe cumplir básicamente las siguientes etapas: acusación, defensa, prueba y sentencia. El proceso penal es un instrumento que no se debe utilizar para penar a alguien, sino para determinar si se debe penar o no. Por el principio de bilateralidad o contradicción, se debe dar la debida intervención al fiscal y debe darse acabado cumplimiento a la defensa en juicio. La garantía del debido proceso permite el ejercicio del derecho de defensa, es decir, la facultad que tiene una persona imputada de un delito de alegar y probar en su favor. Durante el proceso penal, la privación de la libertad tiene carácter preventivo para que el imputado no obstruya el proceso ni eluda su comparecencia. Siempre tiene que ser breve y motivada en el fin del proceso, que es el descubrimiento de la verdad real. La garantía del debido proceso penal también exige que tenga una duración razonable. Todos sabemos que el solo hecho de estar sometido a un proceso ya implica, en cierto modo, una condena social por anticipado, por lo que es necesario que esa incertidumbre termine lo antes posible con la sentencia penal. La pena solo puede imponerse si existe culpabilidad, es decir, si el imputado actuó con dolo o culpa. La presunción de inocencia es derivación directa de esta garantía de juicio previo. No surge expresamente de la Constitución Nacional, pero toda la doctrina constitucional señala que se encuentra implícita en el texto constitucional. Sí se encuentra reconocida en los tratados internacionales con rango constitucional. La pena es personal y no se transmite a terceros como expresa el artículo 119. Este es el principio de intrascendencia o incomunicabilidad de la pena. Además de estos principios propios del proceso penal, que están contenidos en la Constitución expresa o implícitamente, existen otros productos de la elaboración de la doctrina y de la jurisprudencia y que incluso, aunque no están en las cláusulas constitucionales, se encuentran en los tratados con jerarquía constitucional. Para completar este listado de principios, mencionamos los siguientes. La necesidad de una doble o múltiple instancia, sin contar el recurso extraordinario federal. Está prohibida la reformatio impeius, es decir, que el tribunal en segunda instancia al cual acude el inculpado no puede resolver agravando su situación, salvo que también haya recurrido el fiscal. No puede condenarse por un delito diferente del que ha sido sujeto de acusación. La aplicación de la ley penal más benigna en forma retroactiva. Esta garantía de aplicación de la ley penal más benigna no se deriva de la Constitución en sí, sino de tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. El principio del non bis in idem, por el cual se impide ser procesado nuevamente a quien ya fue absuelto o condenado en un proceso anterior. Esta garantía contra el doble juzgamiento expresamente está contemplado en los tratados con jerarquía constitucional. También por los tratados con jerarquía constitucional debe perseguirse la reforma y la readaptación de los penados, como si también separar a los procesados de los condenados. Vamos terminando. La Constitución refiere una serie de prohibiciones en materia penal. Son las siguientes. Están abolidos los tormentos y los azotes. También está abolida la pena de muerte por causas políticas, aunque como consecuencia de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, actualmente en Argentina está prohibida la pena de muerte sin importar la causa. Las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo.
Según tratados con jerarquía constitucional, están prohibidos la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Bueno, han sido muy perseverantes en llegar hasta acá. Está contenido lo esencial sobre las garantías constitucionales. Con esto y siguiendo las clases e indicaciones de cada profesor, tendríamos que rendir bien cualquier examen, sin importar su modalidad. Espero les haya sido útil, seguimos en contacto y nos estamos viendo. Chao.